¿Qué tal, gente de la nueva generación? Este va a ser el último video hablando acerca de los diagramas. O bueno, en sí no va a ser el último, sino que solamente con este video estamos finalizando esta semana especial de estos diagramas. Así que por ende tiene algo especial. Este diagrama en sí de controlar con la alarma la luz de domo, la luz de cortesía. En sí a mí no me lo habían pedido, pero a un amigo Jesús de aquí de Supersuru, de aquí mismo de YouTube, a él sí se lo pidieron y me comentó si le podía hacer yo el diagrama para que se lo instalara él en Susuru. Entonces, lo especial de este video es que este sí va a tener una aplicación real. Yo voy a hacer el diagrama, ustedes van a ver la conexión y en su video van a verlo ya funcionando. Así es que por aquí abajo en los comentarios les voy a dejar el link para que una vez que termine este video vayan corriendo a su canal y vean cómo funciona este diagrama. Su canal también habla acerca de carros, da también muchos tips que son muy útiles. Así es que también si te gusta todo su contenido puedes ir a comentarle por allá, suscribirte a su canal para que esta comunidad vaya creciendo. Así es que ahora sí, vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer el diagrama para hacer la conexión de la luz de domo. Muchos la conocen como cortesía o como luz interior simplemente. Y vamos a controlarla con pulsos de seguros. Pongo pulsos de seguros porque hay muchos sistemas que no necesariamente son una alarma que tienen pulsos de seguros, como lo son por ejemplo el push button, para que encienda solamente mediante un botón. También el sistema Protect de sistemas de proximidad, ese tampoco es una alarma, pero sí tiene pulsos de seguros. Entonces no importa el sistema que tengas, nosotros vamos a depender siempre de los pulsos de los seguros. Así es que el diagrama que vamos a hacer es mucho más sencillo que el primero que ya había hecho, mucho más sencillo y funciona de forma correcta. Así es que vamos a hacerlo y procedemos con la explicación. Primero solamente vamos a decir dónde conectar cada cosa y después vamos a explicar qué es lo que está sucediendo. Bien, en el primer relevador, el relevador principal, la pata 86 la vamos a conectar con un diodo en esta posición con la rayita hacia la alarma o hacia el sistema. Vamos a conectar el pulso cuando manda para abrir hacia la pata 86. Vamos a poner un puente hacia la pata 87 y allí mismo vamos a poner otro puente que vaya hacia el negativo cuando la luz interior prende. Aquí tenemos la luz interior o la luz de domo. La pata 30 la vamos a poner a un negativo constante. La pata 87A no la vamos a ocupar. Vamos a tacharla aquí. La pata 85 vamos a hacer un puente hacia la pata 87A. Aquí ya entramos con el segundo relevador. Pata 30 y pata 86 la vamos a poner a un positivo constante. Y en la pata 85 vamos a conectar el pulso negativo cuando cerramos seguros. Igualmente en esta misma terminal vamos a conectar un cable más que sea la señal negativa de la puerta. Es decir, cuando nosotros abrimos la puerta, aquí nos va a llegar este negativo y en ambos vamos a poner el diodo en esta posición. Que la rayita blanca vaya hacia el sistema y la rayita blanca igualmente vaya hacia la puerta. Ahora sí, vamos a explicar qué está sucediendo. Primero, esta es una combinación de todo lo que hemos ido enseñando para que se den una idea de todos los armados que ustedes pueden hacer. Primero, si nosotros únicamente pusiéramos este relevador lo estamos haciendo como un pulso constante o retroalimentación. Si no sabes bien cómo armarlo, por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita. Al armarlo así, lo que está sucediendo aquí es que cuando nosotros presionamos el botón de abrir, aquí nos llega un pulso. Gracias a este diodo nos permite pasar el negativo hacia la pata 86. Nuestro relevador se activa, como aquí tiene un pulso positivo, y deja pasar el negativo de la pata 30 hacia la pata 87. Ahora, como dijimos, aquí tiene un puente. Aquí es donde hace la retroalimentación. Empieza a mandarse a sí mismo ese negativo y provoca que se quede activo aunque este pulso ya no le esté llegando. Y aquí ponemos otro cable que ahora sí va hacia nuestra luz interior. Con esto ya tenemos solucionado que cuando nosotros presionemos abrir, mande ese negativo y prenda nuestra luz interior, que es exactamente lo que queremos. El problema aquí es que ahora este relevador, como tiene aquí un positivo, no se va a desactivar para nada. Así nosotros demos para cerrar, para abrir, abramos la puerta, porque aquí se está retroalimentando.
Por eso es que necesitamos un cortacorriente para este positivo. Ahí es donde entra nuestro segundo relevador, que funciona como cortacorriente. Funciona de la siguiente forma. Patas 30 y 86 la vamos a poner a corriente constante. Y aquí el detalle, la corriente de nuestro relevador principal va a ser controlado por este segundo relevador. Este va a decidir cuándo darle corriente y cuándo no, por medio de estas dos señales. Si nosotros abrimos la puerta, lo que va a hacer este relevador es cortarle la corriente a este relevador principal. Esto va a provocar obviamente que deje de mandar el negativo hacia nuestra luz interior, que en este caso, como lo estamos mandando con la señal de la puerta, aunque este ya no esté mandando el negativo, obviamente la puerta ya le va a estar mandando directamente el negativo a la luz. Por lo tanto, aunque nosotros abramos la puerta, sí se va a desactivar este sistema, pero la luz interior va a quedar encendida. Y aquí va lo interesante. Este sistema sí funcionaría, pero dependeríamos de que nosotros abriéramos la puerta. Y como ustedes saben, muchas veces desactivamos la alarma de nuestro carro porque la vamos a lavar o porque a lo mejor íbamos a sacar algo y siempre no. Si no tuviéramos aquí este cable conectado, dependeríamos de que la puerta sea abierta. Y si no la abrimos, este sistema va a seguir funcionando. Por eso es que tenemos esta segunda opción. Cuando nosotros presionemos en el control el botón de cerrar, también va a cortar la corriente de este sistema, para que aunque nosotros no abramos la puerta, este sistema sea desactivado y nuestra luz interior se apague. Y como les dije en un principio, lo especial de este diagrama es que ustedes lo van a poder ver en vivo, van a poder ver la aplicación, cómo funciona ya en un carro. Ahora que has terminado de ver este video, ve corriendo aquí a los comentarios y ve al canal de mi amigo Supersuro para que puedas ver esta aplicación. Así es que gracias por haberme acompañado en esta serie de diagramas en toda esta semana que estuvimos subiendo bastante videos. Gracias por su apoyo, de verdad, gracias por las vistas, por los comentarios, por todo este apoyo esta semana. Así es que pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.